Hola amigos, bienvenidos a la segunda sesión de nuestro curso. Aquí abordaremos las distintas plantillas que nos ofrece Spark con funciones predefinidas y estructuras ya armadas, las cuales nosotros simplemente tomamos y adaptamos. Por otro lado, ahondaré en la interfaz de Spark explicando cada una de sus partes. Y finalmente les indicaré dónde pueden encontrar documentación que incluye información útil que sea complementaria y donde puedan apoyar si tienen alguna duda. Así que sin más, manos a la obra. Ok amigos, lo primero que veremos cuando abramos Parquear Studio será esta ventana donde se nos presentan las distintas plantillas que el programa nos ofrece para que nosotros simplemente las tomemos, le cambiemos el contenido y las subamos como filtros, ¿ok? Ya tienen una estructura armada con una función específica y donde nosotros, como dije, solamente cambiamos el contenido. Entonces, voy a explicar cada una de ellas para que ustedes puedan tener un conocimiento general de sus funcionalidades. Ok, entonces la primera plantilla que analizaremos será esta de 2D Stickers. La vamos a abrir y vamos a ver qué es lo que hace en el simulador de Spark. En un momento yo explicaré la interfaz de Spark e indicaré cada una de sus partes, pero por ahora solamente quiero darles una eh, visión general de qué es lo que hacen cada una de las plantillas, ¿ok? Entonces, esta primera plantilla lo que hace es que aparezca flotando una imagen 2D, ¿ok? Una vez que nosotros detectamos el piso, ¿ok? Estamos con nuestra cámara, detectamos algún plano horizontal y sobre ese plano vamos a ver que aparece esto, ¿ok? Un sticker 2D con una sombra. Y además este filtro nos da la posibilidad de cambiar, ¿ok? Entre distintas imágenes, ¿ok? Entonces, básicamente lo que haríamos al tomar esta plantilla sería cambiar las imágenes que queremos que aparezcan y quizás también cambiar las imágenes que aparecen en los botones, ¿ok? Entonces vamos a cerrar, vamos a analizar el segundo, que es 3D Stickers. Vamos a explicar qué es lo que hace. De manera similar, vamos a extender el simulador y vamos a ver que lo que aparecerá ahora cuando nuestro celular detecte un plano horizontal, cuando nuestra cámara detecte un plano horizontal, será un objeto 3D, ¿ok? Y nosotros vamos a poder cambiar entre distintos objetos 3D con los botones. Entonces, lo que haríamos aquí sería básicamente tomar esta plantilla y cambiar los objetos 3D que queramos que aparezcan, ¿ok? Y también si queremos cambiar las imágenes que aparecen en los botones, ¿ok? La tercera plantilla que analizaremos será Object Reveal, ¿ok? Extendemos y vemos que lo que hace es detectar un plano horizontal, ¿ok? Y cuando nuestra cámara haya detectado ese plano horizontal, se abrirá una especie de agujero y de ese agujero en el piso saldrá un objeto 3D hacia arriba. Es una animación. Entonces, lo que podríamos hacer aquí es cambiar el corazón por algún objeto 3D que nosotros querramos que aparezca en el filtro. Cerramos y vamos al siguiente, que es iColor. ¿Ok? Y iColor, como puedan imaginarse, cambia el color de los ojos de las personas que detecte nuestra cámara. ¿Ok? Entonces, lo que podríamos hacer aquí es cambiar el color de los ojos por alguno que nosotros querramos. ¿Ok? El siguiente es 3D Animated Poster, que este es bastante interesante. Lo que hace este filtro es, una vez que nuestra cámara enfoca una imagen 2D, ¿okay? Una imagen física, una imagen podría ser impresa, eh, aparecerá un objeto 3D. ¿Okay? Entonces, es como que esa imagen activa la aparición del objeto 3D. Esto podría usarse, por ejemplo, para hacer tarjetas de presentación animadas, digamos, ¿okay? En las que enfocando la tarjeta con el smartphone podría aparecer un objeto 3D, ¿no? De repente información animada, no sé.
Entonces, esto es básicamente lo que se hace. Entonces, en esta plantilla podríamos elegir otra imagen que quisiéramos utilizar como activador y obviamente elegir otro objeto 3D. La siguiente plantilla es Face Decoration y básicamente lo que hace es agregar objetos 3D a la cara de las personas, en este caso lentes. ¿Ok? La siguiente plantilla es Makeup, ¿ok? Como se imaginarán, se utiliza para maquillar el rostro de las personas que detecte la cámara, ¿ok? Entonces, por ejemplo, esta chica tendría este maquillaje y lo que nosotros haríamos con esta plantilla sería básicamente cambiar el color del maquillaje, por ejemplo, de repente añadir un poco más de maquillaje. Entonces, la siguiente es World Object. Esta es bastante simple, lo que hace es detecta un plano horizontal, ¿ok? Y cuando nuestra cámara detecta un plano horizontal, aparecerá un objeto 3D, ¿ok? Nada más que eso. Entonces nosotros cambiaríamos ese objeto 3D por alguno que querramos que aparezca. La siguiente plantilla sería Neck Decoration, que como vemos es agregarle un objeto 3D al cuello, ¿ok? En este caso una corbata. Nosotros podríamos cambiarle el color a esa corbata, quizás hacerla más grande, más pequeña, depende de nosotros. Color Filter, que básicamente servirá para jugar con el color y las propiedades de la imagen, ¿no? El brillo, el contraste, saturación, iluminación. Veremos más adelante un ejemplo de cómo hacer esto de una forma distinta, ¿ok? Esta plantilla que es Head Decoration, que lo que hace es añadir objetos 3D a la cabeza, ¿ok? En este caso un gorro. Podríamos nosotros quitar ese gorro y cambiarlo por un sombrero, por ejemplo. Y finalmente Face Mask, que es básicamente agregar texturas a la cara, ¿no? Como si fuera una cara pintada que tenga una textura específica. Entonces, esas son las plantillas que tenemos disponibles. Cada cierto tiempo Spark agrega nuevas plantillas para que sea más fácil para los desarrolladores empezar a crear filtros. Pero nosotros en este curso no utilizaremos estas plantillas. De hecho, vamos a aprender cómo crear nuestros filtros desde cero porque queremos darle además algunas aplicaciones distintas a las de estas plantillas. ¿Ok? Y nosotros utilizaremos siempre proyecto en blanco. ¿Ok? La plantilla de proyecto en blanco que básicamente, como lo dice su nombre, es para iniciar un proyecto desde cero. Entonces, nosotros vamos a abrir un proyecto en blanco para poder explicar cada una de las partes de la interfaz de Spark. ¿Okay? La parte central, ¿okay? Que viene en un plomo, un tono más claro, es el viewport. ¿Okay? En esta parte se verán todos los objetos 3D, las imágenes y la interactividad que le agreguemos a nuestro filtro. ¿Okay? Entonces, este será el entorno de prueba donde nosotros trabajaremos. Como vemos aquí, este borde que se ve aquí viene a representar el smartphone, ¿ok? Este circulito que vemos aquí es la cámara. Entonces, la cámara tiene este rango de visión. Y este video vendría a representar la escena que está viendo la cámara, ¿ok? Entonces, en el viewport nosotros podremos decirle al filtro dónde queremos que se vea los objetos que agreguemos, las imágenes que agreguemos, etc. ¿Okay? La segunda parte importante
de la interfaz de Spark es el simulador, ¿ok? Que es lo que hemos visto hace un momento para explicar las plantillas. El simulador es básicamente un entorno donde veremos cómo es que funcionarían nuestros filtros en celulares específicos. ¿Ok? Por ejemplo, esto es cómo funcionaría en un iPhone 8, cómo se vería en un iPhone 8. Tenemos también para el iPhone X. Podemos ver cómo se vería en también celulares Android, por ejemplo, en un Galaxy S9. ¿Ok? Y ya tiene los tamaños predefinidos. Igualmente podemos nosotros elegir la opción Resizable Window para elegir un tamaño especial. Entonces, normalmente yo lo trabajo con el tamaño del iPhone 8, ¿ok? Que es el que el que viene por defecto. Y esto será súper útil para ver cómo es que van a funcionar nuestros filtros en la vida real, ¿ok? En una situación práctica. Entonces, también Spark nos ofrece la opción de poder cambiar el personaje que aparece en el simulador, ¿no? Tenemos 7 personajes diferentes, con características físicas diferentes para poder probar nuestros filtros y asegurarnos de que funcionen para distintas características físicas, ¿ok? Igualmente, si lo deseamos así, podemos utilizar nuestra propia cámara web, seleccionando aquí, y podríamos trabajar con nuestro propio rostro, ¿ok? O con la propia escena que tengamos a nuestro alrededor. Y eso también es súper útil si es que lo queremos así. Muy bien. Otra parte importante que tendrá la interfaz de Spark será este panel de escena, ¿ok? Y en este panel nosotros administraremos todos los recursos y funcionalidades que queremos que aparezcan en el viewport y que finalmente aparezcan en el filtro. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si hacemos clic derecho en el panel, veremos todo lo que le podemos agregar, las funcionalidades, por ejemplo, Face Tracker para detectar caras, Plane Tracker para detectar planos, Target Tracker para detectar imágenes o planos 2D con texturas específicas. Podemos agregar un plano a la escena, ¿ok? Objetos 3D, Face Mesh, ya lo veremos más adelante. Y, y en general, el ScenePanel nos servirá para administrar, ¿ok? Esos recursos que necesitaremos para armar nuestros filtros. Otra parte importante será el Assets Panel, ¿ok? Que es este cuadrante que vemos aquí, que básicamente nos servirá para almacenar los recursos que utilizará o que utilizaremos en nuestros filtros, ¿ok? Entonces nosotros podemos agregar aquí assets o recursos de nuestra computadora, ¿ok? Ya sean imágenes, objetos 3D, audio, animaciones que queramos utilizar en esos filtros, o también podemos tomar algunas opciones de la librería predefinida o que nos ofrece Spark AR, ¿ok? Por ejemplo, podríamos tomar de la carpeta que nos ofrece Spark un cubo, digamos, ¿ok? Lo importamos y aparecerá aquí un cubo. Entonces, por ejemplo, si queremos ponerlo en la escena, podríamos decirle al panel de escena que añada un detector de planos y que sobre ese detector de planos coloque este cubo. ¿Ok? Entonces, lo que hará el filtro es que cuando detecte un plano, aparecerá el cubo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en el panel de viewport podemos cambiarle la escala, ¿ok? De manera manual. Perdón, sería con esta opción de acá arriba, ¿ok? Para cambiarlo de escala. Entonces, manualmente lo haríamos más grande o más pequeño. ¿Ok? Podríamos también rotar este objeto que hemos añadido, ¿ok? Ya sea sobre su eje Y, sobre su eje Z, sobre su eje X. Recuerden que
Spark funciona con coordenadas cartesianas, ¿ok? Entonces tendrá un eje X que vendría a ser el eje o la línea roja, la flecha roja, un eje Y que vendría a ser la línea o la flecha verde y el eje Z que vendría a ser la flecha azul, ¿ok? Entonces, XYZ es igual a RGB. Con eso pueden guiarse. Entonces, con eso tenemos, por una parte, el lugar donde se ve lo que estamos trabajando, lo que estamos programando, un panel de escena donde administramos nuestros recursos y un panel de asset donde guardamos nuestros recursos. ¿Ok? Otra parte importante dentro de la interfaz de Spark es el inspector, ¿ok? Que es este cuadrante que se ve a la derecha. El inspector nos servirá para definir las propiedades de recursos y funciones que tenga nuestro filtro. Por ejemplo, si seleccionamos el cubo, veremos las distintas propiedades que tiene en el inspector. Por ejemplo, propiedades físicas, posición, escala, rotación, animaciones que queramos ponerle, propiedades de interactividad, etc. ¿Okay? Entonces, para eso servirá el inspector. Ahora, cuando yo hablo de programación en Spark, no quiero que se asusten. De hecho, Spark ofrece una interfaz de programación simplificada que se llama el Patch Editor, que lo activaremos aquí, Show Hide Patch Editor, en Workspace. Entonces, el Patch Editor es un entorno de programación gráfica, ¿okay? En la que nosotros simplemente llamamos bloques, ¿okay? Por ejemplo, vamos a llamar el bloque de eyeball. ¿Okay? Entonces, esos bloques reciben cierta información y entregan cierta información. ¿Okay? Por ejemplo, este bloque de eyeball, ¿qué es lo que hace? Recibe información de la cara que está siendo detectada por la cámara y activará una de las salidas dependiendo de que si la condición se cumple. Por ejemplo, si es que la posición del iris del rostro de la persona o del ojo de la persona que está siendo detectada se mueve hacia la izquierda, esta salida se activa. ¿Okay? Si el iris se va a la derecha, se activa esta salida y, bueno, cada una de estas condiciones determinará cuándo se activa la salida. ¿Okay? Entonces, esa es la forma en que se programa en bloques en Spark. ¿Okay? Esta salida puede activar otro bloque y así sucesivamente. ¿Okay? Ahora, también se puede programar de manera literal, de manera escrita, por medio de JavaScript. ¿Okay? Esto se llama scripting en Spark. Y solamente servirá para cierto tipo de funciones que quizás no pueden hacerse en el Patch Editor o que sí se pueden hacer, pero sería sumamente grande. Utilizaríamos demasiados bloques y quizás hacerlo en líneas de código sería mucho más simple. ¿Okay? Entonces, en esos casos sí sirve el scripting, pero en la gran mayoría de casos, con el Patch Editor será suficiente. ¿Okay? Entonces, no se preocupe porque, como verán en el curso, no es completamente necesario que sepan programar para poder hacer sus propios filtros y filtros de nivel. Finalmente, quiero hablarles del panel de capas, ¿okay? Que es el que vemos aquí, que servirá para organizar los recursos que estemos utilizando para el filtro en distintas capas. ¿Okay? Por ejemplo, el cubo que hemos colocado aquí está en la capa 0, que es la única capa que hay disponible. Si creamos alguna capa más, layer 0, podríamos indicarle al cubo que se organice en esa capa 1. ¿Okay? Entonces, las capas sirven para organizar los recursos. ¿Okay? Entonces, para resumir lo que hemos visto anteriormente, por un lado está el viewport, ¿okay? Que es donde veremos los recursos y las funcionalidades que tiene nuestro filtro, ¿okay? Y es donde armaremos visualmente el contenido de nuestro filtro. Por otro lado está el panel de escena, ¿okay? Que es donde administraremos todos los recursos que vemos en el viewport y las funcionalidades.
el Assets Panel, que es donde nosotros guardaremos todos los recursos que utilizaremos en el filtro. Por un lado está el simulador, que es donde veremos la vista previa de nuestro filtro. ¿Okay? El inspector, que es donde veremos las propiedades de los distintos recursos que tenemos disponibles. ¿Okay? El Patch Editor, que es el entorno de programación gráfica por bloques. Y la ventana de capas, ¿ok? Que es para organizar los recursos en diferentes capas. Como vemos, la interfaz de Spark es sumamente amigable, no es complicada de entender, es en realidad bastante simple y justamente eso está pensado porque la idea es que la utilicen creadores digitales, diseñadores y no solamente programadores, ¿ok? Algo adicional que quería comentarles es que Spark ofrece documentación para sus desarrolladores y ahí encontraremos información sumamente útil para poder complementar nuestro conocimiento sobre filtros. ¿Ok? Entonces, si quieren acceder a esa documentación, abran su navegador y buscan SparkPR Documentation y en Documentation, SparkPR Studio, entramos a ese link y aquí veremos documentación, ¿ok? Tutoriales, algunas descripciones de los bloques, cómo hacer scripting, que era lo que les comentaba para programar en JavaScript, cómo animar objetos 3D, ¿ok? Esto es si desean complementar el conocimiento o si de repente están haciendo algún filtro y les falta algo, hay alguna parte que no saben cómo hacer, probablemente esté en la documentación, así que es una muy buena práctica también tenerla a la mano y trabajar con él. ¿Okay? Entonces, eso es básicamente lo que quería hacer en esta sesión. ¿Okay? Hemos entendido un poco de cómo funcionan las plantillas y qué es lo que hacen. Hemos ahondado en la interfaz y finalmente he explicado un poco de la documentación para que ustedes puedan utilizarla y tenerla a la mano. ¿Okay? Entonces, eso es todo. Nos vemos en la siguiente sesión.